Bienvenidos a Economía en Breve, donde comentamos lo más relevante de la marcha de la economía, y en esta ocasión hubo un montón de temas y eventos, por lo que tendremos que concentrarnos en los más relevantes y dejar el comentario de algunos de los indicadores que salieron en la semana para otra ocasión, posiblemente la siguiente semana. En lo que fue la noticia más importante de esta semana, que además de resultar una gran sorpresa, tiene el potencial de generar un fuerte impacto en la economía mundial y en la marcha de los mercados, el presidente Trump advirtió que se aplicarán una tarifa de 5% a todos los productos procedentes de México a partir del 1 de junio. Utilizando como pretexto el problema migratorio, Trump invocó el Acta de Poderes Económicos en una emergencia internacional para proceder a las tarifas, lo que es inédito, por cierto, en Estados Unidos. Si la crisis de migración, dicen ellos, ilegal, es atendida por México de acuerdo a su juicio y discreción, entonces levantarán las tarifas, pero si la crisis persiste, entonces subirán las tarifas a 10% el 1 de julio, 15% el 1 de agosto, 20% el 1 de septiembre y 25% el 1 de octubre. El anuncio causó diversas reacciones, destacando una fuerte depreciación del peso, como podemos ver en nuestra gráfica acostumbrada, depreciándose 2.93% en la semana, principalmente el viernes. Nuestro mercado accionario, que venía recuperándose luego de que comenzara a esparcirse el optimismo de que el nuevo Tratado de Libre Comercio se ratificaría en los tres países, se dio la vuelta y perdió 1.4% nada más ese día. La tasa de interés de los bonos M a 10 años también reaccionó de forma importante, como podemos ver en la línea verde de esta gráfica. Pero las reacciones no se dieron solo en México, como puede verse aquí. El promedio de los 10 mercados accionarios que seguimos en nuestra gráfica usual bajó también de forma importante, especialmente el viernes. La amenaza de aplicar las tarifas a los productos mexicanos con el pretexto de la emergencia migratoria es violatoria del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente todavía, y de las reglas de la Organización Mundial de Comercio, lo que representa una afrenta al orden legal mundial y genera gran inquietud, dejando a todo mundo fuertemente extrañado. En Estados Unidos incluso hubo muchas reacciones de preocupación, tanto en la comunidad de negocios como entre los propios colaboradores económicos de Trump, que estaban en varios casos en contra de esta medida. Varias consideraciones sobre este evento deben hacerse, comenzando por tratar de entender ¿cuál puede ser la intención y la motivación de Trump al hacer algo que puede afectar seriamente la marcha de la economía estadounidense, el bienestar de los consumidores de su país y sus posibilidades de reelección? Lo primero que hay que notar es que las últimas semanas han estado plagadas de problemas para Trump, comenzando con la presión política que surge después del mensaje del fiscal especial Robert Mueller, que dijo básicamente que no concluyeron que Trump estaba libre de culpa, pero que no lograron juntar evidencia concluyente suficiente para demostrar que hubo obstrucción de la justicia de su parte. Me llamó mucho la atención la petición de un congresista republicano que pedía el impeachment o juicio político de Trump, saliéndose ya de la disciplina del partido. La creciente tensión con China también le está pasando factura, ya que en lugar de doblarse a sus demandas luego del golpe asestado a Huawei, los chinos respondieron con la amenaza de crear una lista negra de empresas americanas operando en China, como es el caso de la empresa FedEx. En una forma de verlo, Trump es un bully que obtiene lo que quiere presionando a los demás en lugar de negociar de buena fe, y parece haber encontrado una palanca muy efectiva en la política comercial, utilizando como pretexto la seguridad nacional para presionar a otros países y a otros jugadores. La acción de aplicar tarifas a México representa literalmente un manotazo en el tablero que puede tener consecuencias muy negativas para muchos, desde luego para nuestro país, pero también para las empresas y los consumidores estadounidenses. Es una apuesta donde todos perderán fuertemente, pero si alguno de los jugadores relevantes parpadea y accede a sus demandas, entonces él gana políticamente lo que necesita para su reelección. Hay que recordar que lo que más le funcionó en su campaña fue maltratar a México en su discurso, y ahora que está por anunciar que se lanza a la reelección, seguro quiere retomar esa estrategia. Algunos analistas señalan que la amenaza de los aranceles es justo con fines electorales para posicionarse como el líder duro que quieren sus bases, pero que no los aplicará porque esto tendría serias consecuencias y que seguramente se alcanzará un acuerdo con México que utilizará como un gran triunfo
político para impulsar su campaña. Ahora bien, la probabilidad de que comiencen a implementarse los aranceles al 5% no es menor, ya que el tiempo que se tiene para evitarlo es poco y la posibilidad de alcanzar un acuerdo aceptable para los dos países parece remota ante esta retórica. Las consecuencias podrían ser muy serias, desde un incremento en la inflación para los consumidores estadounidenses y una fuerte disrupción en las cadenas de suministro ya establecidas entre los tres países de América del Norte, hasta desbarrancar a la economía estadounidense hacia una recesión. Para nuestro país también habría consecuencias considerables como una depreciación más fuerte en el tipo de cambio, mayor inflación, mayores tasas de interés y una baja sensible en el ritmo de la actividad económica. Por cierto, la posible respuesta del gobierno mexicano con medidas de represalia, también que se aplicaran aranceles, podría tener consecuencias muy importantes, especialmente sobre nuestra inflación. Recordemos que en programas pasados hemos comentado lo delicado que está el entorno global, que ahora con esta decisión podría deteriorarse al punto de generar reacciones muy negativas en los mercados financieros globales y truncar las perspectivas de crecimiento mundial. En realidad es un evento bastante malo. Ya veremos qué pasa, pero aun y cuando se alcance un acuerdo para evitar los aranceles, este evento ha cambiado ya el tablero de juego de la economía mundial de una forma muy desafortunada. Pasando a los temas usuales de la semana, destacó en primer lugar el informe trimestral de Banco de México en el que presentan su lectura de la economía y la revisión de sus pronósticos, destacando en este cuadro una reducción de 0,3 de punto en el rango de crecimiento económico previsto para este año, a un intervalo entre 0,8 y 1,8%, que nos da un punto medio en 1,3%, que queda, por cierto, por debajo del promedio de los analistas en diversas encuestas, incluida la del propio Banjico. A la perspectiva de creación de empleos le restaron 90,000 puestos de trabajo a su rango previsto para el presente año. Y en esta siguiente gráfica de abanico, así se llama, presentan los escenarios de crecimiento para diferentes probabilidades y, como pueden ver, el rango es muy abierto, lo que revela la gran incertidumbre que hay en el panorama, destacando incluso la posibilidad de tener una recesión este año y el que sigue. En esta siguiente gráfica puede verse que la trayectoria esperada para la inflación general sigue siendo la baja, pero a un ritmo más lento, es decir, por arriba de lo que se observaba, lo que se pensaba en el reporte anterior. Me llama la atención que en las franjas del abanico ven algunos escenarios donde la inflación se ubica incluso por debajo del 2%, lo que no ha ocurrido nunca en nuestra historia, pero no ven algún escenario en el que la inflación supere el 5%, lo que ha ocurrido en varias ocasiones, inclusive hace un par de años. Lo mismo se observa para la inflación subyacente, que es la que excluye los componentes más volátiles, ajustando la trayectoria esperada un poco por arriba de lo que preveían anteriormente. También se dieron a conocer las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México, donde todos coincidieron en que el balance de riesgos para el crecimiento de México se ha tornado más incierto y mantiene un sesgo a la baja, mientras que para la inflación la mayoría se muestra preocupada ante los recientes repuntes observados, especialmente en el componente subyacente, señalando que el premio por riesgo inflacionario derivado de instrumentos de mercado se ha elevado, coincidiendo que en un entorno de marcada incertidumbre persiste un balance de riesgos al alza para la inflación respecto a su pronóstico. Por cierto, el comentario de las minutas es bastante técnico, pero trataré de explicarlo lo más que pueda. Entre los temas discutidos, destaca también la preocupación por la situación de Pemex, especialmente por los problemas estructurales que enfrenta, señalando a alguno de los miembros que ni la petrolera ni el gobierno federal cuentan con los recursos para realizar las inversiones requeridas y se necesita promover la inversión privada en el sector, lo que requiere de proporcionar certeza jurídica a las empresas que participen y mejorar el gobierno corporativo en Pemex. Uno de los miembros argumentó que el tono del comunicado es un instrumento en sí de la política monetaria y que el sesgo negativo que ha mostrado al decir que el balance de riesgos para la inflación está inclinado al alza puede haber motivado el repunte de las expectativas de inflación, por lo que debería adoptarse un tono menos restrictivo. La mayoría, sin embargo, alertó sobre los riesgos de relajar la postura monetaria prematuramente, es decir, de suavizar el tono del comunicado, señalando a algunos que esto podría afectar la credibilidad del Banco Central y validar
expectativas de inflación más altas. En la votación sobre mantener el nivel de la tasa de referencia hubo unanimidad, pero nuevamente se dio el voto en disenso de Gerardo Esquivel respecto al tono del comunicado, argumentando que las expectativas de inflación y las primas de riesgo inflacionarias podrían estar aumentando por la propia comunicación del Banco Central. Dijo diferir del énfasis en el aumento al salario mínimo como un riesgo al alza para la inflación, que a 5 meses de dicho aumento no existe ninguna evidencia convincente de que eso esté ocurriendo en la realidad. Yo apuntaría que el manejo de la política monetaria rara vez cuenta con evidencia convincente y la mayor parte del tiempo se tiene que realizar con sospechas fundadas de lo que ocurre. La semana pasada comentamos esta gráfica donde podemos ver la forma en que ha venido acelerando la inflación del componente de loncherías y similares en los últimos meses, que es uno de los renglones que más puede haberse afectado por el aumento en los salarios mínimos. Si bien no podría decirse que esto es evidencia convincente del impacto de los salarios mínimos sobre este componente de la inflación, creo que la coincidencia es demasiada como para considerarlo una sospecha fundada de que se está dando este efecto. En la semana que inicia será especialmente relevante la reunión programada entre los gobiernos de México y Estados Unidos para evitar la aplicación de los aranceles a nuestras exportaciones. En Estados Unidos será importante el reporte de empleo del mes de mayo, aunque también habrá que ver los índices del Institute of Supply Management, especialmente la parte manufacturera, ya que en los últimos meses hemos venido observando cómo se está desacelerando la producción industrial de forma notable. En México tendremos los resultados de la encuesta de Banco de México de expectativas de los analistas del sector privado, que seguramente volverán a registrar un deterioro en las perspectivas de crecimiento. Tendremos datos de consumo privado e inversión del mes de abril que nos permitirán tener una idea de cómo marcha el motor interno de nuestra economía, así como los resultados de la inflación del mes de mayo. En Europa habrá decisión de política monetaria del Banco Central Europeo y ya veremos qué nos dicen respecto a los acontecimientos recientes, especialmente los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo. Y con esto concluimos este programa número 126 ya de Economía en Breve, con la invitación usual a que se suscriban al canal. Si el comentario les pareció útil, que le den like y que lo compartan entre aquellos a los cuales también consideran que les puede ser de utilidad. Muchas gracias y muy buena semana.